Imagina descubrir una escultura antigua que no solo se remonta a los inicios del cristianismo, sino que también desafía todo lo que se creía saber sobre la propagación inicial de esta fe. Un artefacto singular, encontrado lejos de la tierra donde Jesús predicó, arroja luz sobre la determinación de los primeros cristianos para declarar su fe, incluso en territorios hostiles. Este hallazgo impresionante, conocido como la inscripción de Frankfurt, no solo confirma la inquebrantable creencia en la divinidad de Jesús, sino que también revela hasta dónde había llegado su mensaje en tan poco tiempo. La escultura presenta un mensaje que trasciende el tiempo, una declaración clara sobre la divinidad de Jesús y la esperanza de salvación que él representa. Grabada en piedra en el siglo II, en una época de gran persecución contra los cristianos, la inscripción fue hallada en una región que formaba parte de la antigua Germania Superior, una provincia romana situada muy lejos de las áreas centrales donde nació el cristianismo. Este descubrimiento revela mucho más que palabras esculpidas. Ofrece un testimonio del coraje y la fe de aquellos que, incluso bajo riesgo de muerte, no dudaron en proclamar a Jesús como Señor. El contexto histórico en el que se realizó esta inscripción es fundamental para comprender su importancia. En el siglo II, el Imperio Romano estaba en la cúspide de su expansión, y Germania Superior era una región de gran relevancia estratégica, fuertemente militarizada. La cultura predominante era pagana, marcada por el culto a los dioses romanos y a la figura divina del emperador. Declarar públicamente que Jesús era el Señor en un entorno como este no solo era un acto de fe, sino también de desafío político. Para los romanos, la lealtad al emperador estaba directamente vinculada a la adoración religiosa. El emperador no era solo el gobernante supremo, sino también una figura divina, cuyo culto era una obligación cívica. Negarse a rendir culto al emperador se consideraba un acto de traición, duramente castigado. Por lo tanto, al grabar una inscripción que proclamaba a Jesús como Señor, los cristianos de la época no solo afirmaban su fe, sino que también desafiaban directamente la autoridad romana. Esta osadía, al declarar la fe cristiana en una región tan lejana de los orígenes del cristianismo, demuestra que el mensaje de Jesús ya se había difundido de manera amplia en poco más de un siglo después de su crucifixión. Antes del descubrimiento de esta inscripción, la creencia común entre los historiadores era que el cristianismo se había desarrollado principalmente en áreas urbanas cercanas al Mediterráneo, donde las redes comerciales y la infraestructura facilitaban la difusión de ideas. Sin embargo, el hallazgo en Frankfurt desafía esta noción y sugiere que la fe cristiana ya había alcanzado incluso las fronteras más remotas del Imperio Romano. La inscripción de Frankfurt transmite un mensaje directo y profundo. En ella, Jesús es identificado como el Hijo de Dios y el Señor del mundo, un lenguaje que hace eco de varios pasajes del Nuevo Testamento. Esta formulación teológica no deja dudas sobre la creencia de los primeros cristianos en la divinidad de Jesús. Mucho antes de que cualquier concilio oficial institucionalizara esta doctrina. Este punto es crucial, especialmente si consideramos ciertas narrativas históricas que sostienen que la divinidad de Jesús fue una invención posterior, consolidada recién en el siglo IV durante el Concilio de Nicea. Según esa visión, la idea de Jesús como ser divino habría sido motivada por razones políticas, con el objetivo de unificar el Imperio Romano bajo una sola fe. No obstante, la inscripción de Frankfurt, que data del siglo II, contradice esta teoría, mostrando que los cristianos ya reconocían a Jesús como Señor e Hijo de Dios mucho antes de ese periodo.
El texto grabado en la escultura incluye una frase particularmente significativa: Jesucristo, Hijo de Dios, Señor del mundo. Esta declaración no es solo una expresión de fe, sino también una afirmación teológica que define la esencia del cristianismo. Al identificar a Jesús como el Mesías, confirma su misión redentora tal como se describe en las profecías judías y subraya su autoridad divina sobre toda la creación. La frase Señor del mundo merece un análisis más detallado. En el contexto romano, el término Señor se utilizaba con frecuencia para referirse al emperador, quien era visto como gobernante supremo tanto en el ámbito político como en el religioso. Al aplicar este título a Jesús, los cristianos estaban afirmando que su lealtad no pertenecía al emperador, sino a un rey celestial, cuya autoridad trasciende cualquier poder terrenal. Esta visión no solo desafiaba el orden establecido, sino que también ofrecía una nueva esperanza a quienes se sentían oprimidos por el sistema romano. Otro aspecto notable de esta inscripción es su énfasis en la salvación. El texto menciona que Jesús concede bienestar y protección a quienes se someten a su voluntad. Esta promesa de salvación no era únicamente espiritual, sino que también tenía un fuerte atractivo emocional y social. En una época de gran inestabilidad política y económica, el mensaje de que Jesús ofrecía una esperanza real y duradera resonaba profundamente en las comunidades que buscaban un propósito mayor en sus vidas. La inscripción también refleja la determinación de los cristianos por compartir su fe incluso en medio de circunstancias adversas. Durante el siglo II, el cristianismo todavía no era una religión institucionalizada. No había iglesias construidas ni apoyo estatal para proteger a los creyentes. Al contrario, los cristianos eran perseguidos con frecuencia y tratados como enemigos del Estado. Aún así, continuaban propagando su mensaje con valentía y dedicación, como lo demuestra esta inscripción hallada en una región tan alejada de Jerusalén. Este tipo de hallazgo arqueológico no solo amplía nuestra comprensión de la historia del cristianismo, sino que también inspira a los creyentes de hoy. La fe, demostrada por los cristianos de Germania Superior, es un poderoso recordatorio de que la verdadera creencia no depende de condiciones externas favorables. Incluso en la adversidad, se mantuvieron firmes en su convicción de que Jesús era el Señor del mundo, proclamando esta verdad con una determinación inquebrantable. Además, este descubrimiento resalta la importancia de la transmisión oral y escrita del mensaje cristiano en los primeros siglos. Sin los recursos modernos de comunicación, los cristianos dependían de la predicación y del testimonio personal para difundir su fe. La inscripción de Frankfurt es una prueba de que este esfuerzo tuvo éxito, llegando incluso a las zonas más remotas del Imperio Romano. Al reflexionar sobre este descubrimiento, somos llevados a considerar el impacto duradero del mensaje de Jesús. El hecho de que su divinidad ya fuera proclamada en una región tan lejana de su tierra natal, en un período de gran persecución, demuestra que el cristianismo no era solo una creencia pasajera, sino una fe profundamente arraigada en el corazón de sus seguidores. El impacto de la inscripción de Frankfurt va más allá de su valor arqueológico. Nos ofrece una ventana para comprender la vida de los primeros cristianos y la forma en que asumían su fe en un entorno predominantemente hostil. A diferencia del cristianismo institucionalizado que conocemos hoy, en el siglo II no existían estructuras eclesiásticas establecidas, templos oficiales ni un clero reconocido por el Estado. El cristianismo era esencialmente un movimiento marginalizado, muchas veces tratado como una secta peligrosa por los gobernantes romanos. Aún así,
La osadía de los cristianos al proclamar sus creencias, incluso bajo el riesgo de persecución y muerte, constituye una demostración notable de su determinación. La inscripción de Frankfurt es una prueba tangible de ese coraje, demostrando que, incluso en territorios remotos como Germania Superior, existían comunidades dispuestas a arriesgarlo todo para declarar públicamente su fe en Jesucristo. Vale la pena subrayar que esta región, en aquella época, estaba fuertemente influida por la cultura militar romana. La presencia constante de legiones romanas y el estricto control imperial hacía de Germania Superior un ambiente poco propicio para la aparición de nuevas ideas religiosas, especialmente las que desafiaban la autoridad divina del emperador. Sin embargo, la inscripción demuestra que el cristianismo logró echar raíces incluso en una región tan adversa, planteando importantes interrogantes acerca de la rapidez y la eficacia con las que se propagó el mensaje de Jesús. Al analizar la frase grabada en la inscripción, podemos percibir cómo entendían los cristianos de aquella época su fe. La mención de Jesús como Señor del mundo no era solo una afirmación religiosa, sino también una declaración de resistencia. En un contexto donde el emperador romano era visto como el Señor absoluto, atribuir ese título a Jesús era una forma de desafiar el orden establecido y proclamar una nueva realidad espiritual. Esta resistencia no se limitaba al plano espiritual. Al rechazar el culto al emperador, los cristianos estaban, en la práctica, desafiando la propia estructura política del Imperio Romano. Esto explica por qué el cristianismo fue objeto de tantas persecuciones durante los primeros siglos. Para los romanos, la lealtad al Estado estaba directamente relacionada con la religión. Negarse a adorar a los dioses romanos y rendir culto al emperador se consideraba un acto de traición, sujeto a los castigos más severos. Sin embargo, contrariamente a lo que muchos podrían esperar, esa persecución no logró detener el crecimiento del cristianismo. Al contrario, parece haber fortalecido la fe de los creyentes y ampliado su determinación de compartir el mensaje de Jesús. La inscripción de Frankfurt es un ejemplo claro de ello. Incluso en un ambiente hostil, los cristianos no solo mantuvieron su fe, sino que además la declararon públicamente de forma audaz e intransigente. Esa audacia también se hace evidente en la elección de grabar el mensaje en piedra. A diferencia de los documentos escritos en pergamino, que eran más fáciles de ocultar, una inscripción en piedra es una declaración permanente y visible, imposible de ignorar. Al optar por este medio, los cristianos dejaban claro que su mensaje no era algo pasajero o reservado para un grupo reducido de personas. Era una verdad universal, destinada a ser proclamada a todos, independientemente de las consecuencias. Además del valor simbólico, la inscripción de Frankfurt también nos ofrece importantes perspectivas sobre la teología de los primeros cristianos. La referencia a Jesús como Hijo de Dios y Señor del mundo está en perfecta sintonía con las enseñanzas del Nuevo Testamento, especialmente con pasajes como Filipenses 2, 10, 11, que afirma que, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Esta formulación teológica no deja dudas acerca de la creencia de los cristianos del siglo II en la divinidad de Jesús. No lo veían únicamente como un maestro o profeta, sino como el propio Hijo de Dios, con autoridad sobre toda la creación. Esta creencia, que fue formalizada posteriormente en los concilios de la Iglesia, ya estaba bien establecida entre los cristianos mucho antes de cualquier decisión oficial. Esto nos lleva a un punto crucial. La inscripción de Frankfurt desafía directamente la idea de que la divinidad de Jesús fue una invención tardía,
creada por razones políticas durante el Concilio de Nicea en el año 325 d.C. Según esta teoría, ampliamente difundida en ciertos círculos, la Iglesia habría creado la doctrina de la divinidad de Jesús para consolidar su poder y unir el Imperio Romano bajo una sola fe. Sin embargo, la existencia de esta inscripción, fechada en el siglo II, desmiente esa teoría y prueba que la creencia en la divinidad de Jesús ya era una realidad mucho antes del Concilio de Nicea. Además, la inscripción proporciona una respuesta directa a las críticas de otras tradiciones religiosas, como el Islam. En la teología islámica, Jesús es reconocido como un profeta importante, pero no como divino. Según esta visión, la creencia en la divinidad de Jesús sería un desarrollo posterior, resultado de influencias políticas y culturales. Sin embargo, el descubrimiento de un artefacto tan antiguo que declara explícitamente a Jesús como Señor e Hijo de Dios, demuestra que esta creencia ya existía mucho antes de cualquier intento de institucionalizar la fe cristiana. Otro aspecto importante a destacar es el papel de las comunidades cristianas en la propagación de la fe. Sin la infraestructura moderna de comunicación, estas comunidades dependían de la predicación oral y del testimonio personal para difundir el mensaje de Jesús. La inscripción de Frankfurt es una evidencia concreta de que este esfuerzo fue exitoso, alcanzando incluso regiones remotas como Germania Superior. Además, la inscripción revela la universalidad del mensaje cristiano. A diferencia de las religiones paganas, que solían estar ligadas a un territorio o a un pueblo específico, el cristianismo se presentaba como una fe universal, accesible a todos, independientemente de su origen o condición social. Esta característica fue uno de los principales factores que contribuyeron al rápido crecimiento del cristianismo en los primeros siglos. Al reflexionar sobre la inscripción de Frankfurt, nos vemos invitados a considerar el impacto duradero del mensaje de Jesús y el modo en que transformó la vida de millones de personas a lo largo de los siglos. El coraje de los primeros cristianos, que proclamaron su fe incluso frente a la persecución, es una inspiración para todos nosotros, recordándonos que la verdadera fe no depende de condiciones externas favorables, sino de una convicción profunda en el poder transformador de Jesús. La inscripción de Frankfurt nos conduce a reflexiones aún más profundas sobre la trayectoria del cristianismo y la forma en que se fue consolidando a lo largo de los siglos. Para comprender plenamente el significado de este artefacto, necesitamos revisar el ambiente histórico y religioso del siglo II, cuando el cristianismo todavía era una fe incipiente y enfrentaba una combinación de obstáculos sociales, políticos y teológicos. Durante el siglo II, el Imperio Romano vivía un periodo de relativa estabilidad conocido como la Pax Romana. Sin embargo, esta era de paz no significaba la ausencia de conflictos internos, especialmente en lo que respecta a la diversidad religiosa. Aunque el politeísmo era ampliamente aceptado y practicado, el auge del cristianismo generaba crecientes tensiones. La religión cristiana presentaba una propuesta única y radical: la adoración de un Dios único, con la promesa de la salvación eterna basada en la fe en Jesucristo. Para los romanos, este mensaje era revolucionario, pues cuestionaba directamente el statu quo religioso y político. En el corazón del sistema religioso romano se encontraba el culto al emperador, considerado no solo un líder político, sino también una figura divina. Al negarse a participar en ese culto, los cristianos eran percibidos como subversivos y peligrosos para el orden público. La persecución de los cristianos era, por lo tanto, una respuesta directa a esa negativa a someterse a las normas religiosas del imperio. Sin embargo, esta represión no tuvo el efecto esperado de suprimir la fe cristiana.
Al contrario, parece haber avivado aún más el fervor religioso y la determinación de los creyentes de difundir su mensaje. La inscripción de Frankfurt ejemplifica este fenómeno. Ubicada en una región periférica del imperio, lejos de los principales centros de poder, demuestra que el cristianismo no se limitaba a las grandes ciudades del Mediterráneo, sino que también florecía en áreas remotas donde la influencia romana se ejercía principalmente a través de las fuerzas militares. Además, la presencia de una inscripción cristiana en una región tan apartada indica que la difusión de la fe no se dio de manera lineal, partiendo de un centro único, sino por medio de múltiples redes de comunicación, a menudo establecidas por comerciantes, soldados y viajeros que llevaban consigo sus creencias y tradiciones. Otro aspecto relevante de esta inscripción es el lenguaje utilizado. La elección de palabras como Señor del mundo e Hijo de Dios refleja una teología bien desarrollada, lo que indica que, incluso en el siglo II, los cristianos ya poseían una comprensión clara y articulada acerca de la identidad de Jesús. Esto es importante porque contradice la idea de que la doctrina cristiana se fue formando gradualmente a lo largo de los siglos, con definiciones tardías sobre la naturaleza de Jesús. Por el contrario, la inscripción de Frankfurt sugiere que, desde sus comienzos, el cristianismo ya poseía un mensaje bien definido, centrado en la divinidad de Jesús y en su misión redentora. Esta claridad teológica no solo queda reflejada en la elección de palabras, sino también en el contexto en que se realizó la inscripción. Declarar a Jesús como Señor en una región controlada por el Imperio Romano era una afirmación osada y desafiante que solo podían hacer personas profundamente convencidas de su fe. Asimismo, el texto de la inscripción apunta a la creencia en la salvación ofrecida por Jesús. La mención del bienestar y la protección divina indica que los cristianos de aquella época no veían su fe únicamente como un asunto espiritual, sino también como una fuente de esperanza y consuelo en medio de las dificultades de la vida. Esta perspectiva concuerda con las enseñanzas del Nuevo Testamento, que presentan a Jesús no solo como un Salvador espiritual, sino también como alguien que se preocupa por las necesidades humanas y ofrece consuelo en tiempos de tribulación. La inscripción de Frankfurt nos invita, por lo tanto, a reflexionar sobre el impacto que el mensaje cristiano tuvo en la vida de las personas comunes durante el siglo II. En un mundo marcado por la inestabilidad política y social, la promesa de una vida eterna y de una relación personal con Dios ofrecía una nueva perspectiva que atraía tanto a pobres como a poderosos. Otro punto que merece ser destacado es la forma en que esta inscripción desafía algunas narrativas modernas sobre la historia del cristianismo. En ciertas corrientes de pensamiento, se suele afirmar que la divinidad de Jesús fue una invención posterior, concebida por líderes religiosos para consolidar su poder. Sin embargo, la existencia de una inscripción como la de Frankfurt, fechada en un período muy anterior a los concilios oficiales de la Iglesia, demuestra que esta creencia ya era ampliamente aceptada y proclamada por comunidades cristianas dispersas en todo el imperio. El descubrimiento de este artefacto también tiene implicaciones relevantes para el diálogo interreligioso, especialmente en lo que respecta al Islam. En la teología islámica, Jesús es reconocido como un profeta, pero no como divino. Esta visión contrasta con la fe cristiana, que desde sus inicios afirmó la divinidad de Jesús. La inscripción de Frankfurt refuerza esta diferencia, mostrando que la creencia en Jesús como Hijo de Dios no fue una adición tardía al cristianismo, sino una parte esencial de su mensaje desde el principio. Desde la perspectiva arqueológica, la inscripción de Frankfurt es una pieza de gran valor, pues nos ayuda a llenar importantes vacíos en la historia del cristianismo primitivo.
muestra que la fe cristiana ya había llegado a regiones distantes del Mediterráneo mucho antes de convertirse en la religión oficial del Imperio Romano. Además, revela que, incluso en entornos adversos, los cristianos estaban dispuestos a proclamar públicamente su fe, dejando un testimonio duradero de sus creencias. Este hallazgo también nos ofrece una lección importante sobre la perseverancia y la resiliencia. Los cristianos que grabaron esta inscripción sabían que podrían enfrentar graves consecuencias por su audacia. Sin embargo, optaron por proclamar su fe de forma pública y permanente, demostrando que estaban dispuestos a pagar cualquier precio por su creencia en Jesús. Este tipo de coraje es una inspiración para los cristianos de todas las épocas, recordándonos que la fe verdadera no se limita a palabras, sino que se manifiesta en acciones concretas. La inscripción de Frankfurt es un testimonio de que, incluso en tiempos de persecución, la luz del Evangelio continuó brillando, llegando a las regiones más remotas del mundo conocido. Al analizar esta inscripción, somos llevados a considerar el legado dejado por los primeros cristianos y el impacto que su fe tuvo en el mundo. Ellos no solo proclamaron su creencia en Jesús, sino que también vivieron de acuerdo con ella, enfrentando desafíos y persecuciones con coraje y determinación. La inscripción de Frankfurt es un ejemplo claro de esa fe puesta en práctica que continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. La inscripción de Frankfurt también sirve como punto de partida para comprender mejor el papel de las fronteras del Imperio Romano en la propagación del cristianismo. Las regiones periféricas, como Germania Superior, no recibían la misma atención que las zonas centrales del imperio, pero desempeñaban un papel fundamental como puntos de contacto cultural. La presencia de soldados, comerciantes y pueblos de diversos orígenes hacía de estas zonas un terreno fértil para la difusión de nuevas ideas, incluidas las religiosas. Este entorno multicultural favoreció la propagación del cristianismo de manera informal, a través del contacto personal y del testimonio de vida de los creyentes. No existía una estrategia organizada para evangelizar estas regiones, sino que la fe se difundía de forma natural a medida que los cristianos compartían sus creencias en sus actividades cotidianas. Por lo tanto, la inscripción de Frankfurt no es solo un hito arqueológico, sino también una prueba del alcance orgánico del mensaje cristiano. Otro elemento que llama la atención en esta inscripción es la mención explícita del nombre de Jesucristo. En un período en que los cristianos eran perseguidos, escribir el nombre de Jesús en piedra constituía una forma audaz de testimonio público. Esto demuestra que los cristianos de aquella época no pretendían ocultar su fe, sino proclamarla con firmeza y visibilidad. Sabían que su mensaje era transformador y por eso estaban dispuestos a correr riesgos para compartirlo con el mundo que los rodeaba. Además de su significado histórico, este descubrimiento nos invita a reflexionar sobre la importancia del testimonio cristiano en nuestros días. Aun cuando muchos de nosotros vivimos en contextos donde se garantiza la libertad religiosa, todavía hay lugares en el mundo donde los cristianos enfrentan persecución por su fe. La inscripción de Frankfurt nos recuerda que, desde sus inicios, ser cristiano implicaba un compromiso que, con frecuencia, exigía coraje y sacrificio. La osadía de los primeros cristianos al proclamar su fe también nos inspira a ser más activos a la hora de compartir el mensaje de Jesús. En un mundo cada vez más pluralista y secular, es fácil sucumbir a la tentación de mantener nuestra fe en el ámbito puramente personal. No obstante, la historia del cristianismo nos enseña que la fe es algo que se vive y se comparte, aún en circunstancias adversas. La inscripción de Frankfurt
Es un recordatorio poderoso de que la verdadera fe no se limita a palabras, sino que se expresa en acciones concretas. Desde el punto de vista teológico, esta inscripción refuerza la centralidad de Jesús en la fe cristiana. La declaración de que Jesús es el Señor del mundo hace eco del mensaje del Evangelio, que presenta a Jesús como el Salvador de toda la humanidad. Esta visión universalista contrasta con las religiones paganas de la época, que normalmente se limitaban a un pueblo o región específicos. El cristianismo, en cambio, siempre se presentó como una fe abierta a todos, independientemente de su origen o condición social. Esta característica universalista del cristianismo fue uno de los factores que contribuyeron a su rápido crecimiento en los primeros siglos. Al ofrecer un mensaje de esperanza y salvación accesible a todos, el cristianismo atrajo a personas de orígenes y contextos diversos. La inscripción de Frankfurt es prueba de que ese mensaje logró llegar incluso a las regiones más distantes del Imperio Romano, demostrando que la fe cristiana fue, desde el principio, una fuerza transformadora capaz de cruzar fronteras culturales y geográficas. Otro punto importante a destacar es la resiliencia de los cristianos ante las adversidades. La historia del cristianismo está llena de ejemplos de personas que, pese a enfrentar persecuciones y dificultades, permanecieron firmes en su fe. La inscripción de Frankfurt constituye una evidencia concreta de esa resiliencia, mostrando que, incluso en tiempos difíciles, los cristianos seguían proclamando su creencia en Jesús como Señor. Esa resiliencia fue uno de los principales factores que permitieron al cristianismo sobrevivir y prosperar a lo largo de los siglos. Incluso frente a persecuciones, divisiones internas y desafíos externos, la fe cristiana continuó expandiéndose, transformando la vida de millones de personas. La inscripción de Frankfurt nos recuerda que esa resiliencia no surgió por casualidad, sino que fue fruto de una profunda convicción en la verdad del Evangelio. Además, este descubrimiento nos desafía a reflexionar sobre el papel de la arqueología en la comprensión de la historia religiosa. Hallazgos como la inscripción de Frankfurt nos ayudan a rellenar vacíos importantes en nuestro conocimiento del cristianismo primitivo, aportando evidencias concretas que complementan los registros históricos y teológicos. Nos muestran que la fe cristiana no es solo cuestión de creencia, sino también de historia, arraigada en eventos y testimonios reales. Para los cristianos de hoy, este descubrimiento es una oportunidad de reafirmar su fe y su compromiso con el mensaje de Jesús. Nos recuerda que formamos parte de una larga tradición de creyentes que a lo largo de los siglos enfrentaron desafíos y dificultades para mantener viva la llama del Evangelio. La inscripción de Frankfurt es un testimonio de que esa llama continúa ardiendo, inspirándonos a vivir nuestra fe con la misma valentía y determinación que tuvieron los primeros cristianos. Finalmente, este descubrimiento nos invita a mirar el futuro con esperanza. Al igual que los cristianos del siglo II enfrentaron desafíos y adversidades, también nosotros enfrentamos dificultades en nuestros días. Sin embargo, la historia nos muestra que, con fe y perseverancia, es posible superar cualquier obstáculo. La inscripción de Frankfurt es un símbolo de esa esperanza, recordándonos que, independientemente de las circunstancias, el mensaje de Jesús continúa transformando vidas e iluminando el mundo. Si esta historia te conmovió, no dejes de compartir este video y suscribirte a nuestro canal para más contenidos sobre la historia y el impacto del cristianismo. Y recuerda, así como los primeros cristianos proclamaron su fe con valentía, nosotros también estamos llamados a vivir y compartir ese mismo mensaje de esperanza. Gracias por acompañarnos hasta aquí y que Dios bendiga a todos.